Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia. Hoy estoy yo, Maura, de Bogotá Lectora, y tengo un súper invitado, súper autor, Ricardo Silva. Muchas gracias, Maura, por acompañarme. Mil No, gracias. como siempre, como siempre. Bueno, Ricardo, ¿qué librazo es este? No, eso me pone feliz de entrada, eso me alegra mucho, realmente. Además es que creo que es un tema que estamos esperando muchos de ti, como en tu libro lo mencionas, porque además creo que va a empezar un poco de atrás para adelante. Perfecto. Porque tú al final empiezas contando que todos los caminos conducían a este libro de alguna manera, ¿no? Hay un montón de casualidades, una cosa ahí mística, el universo trabajando a favor de este libro. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo empieza esto? Y por qué por fin, después de columnas, investigaciones, entrevistas, llegas a Mural. Pues Maura, yo cada vez me siento menos avergonzado de ser muy esotérico, de creer que las cosas pasan por algo y para algo, que hay cierto sentido en lo que está sucediendo. Creo que eso tiene mucho que ver con haberse dedicado a construir historias. En las historias todo sirve para algo de alguna manera, todo pasa por algo y para algo. Y sí creo que había muchas señales en mi vida de que yo tenía dentro un libro sobre la pesadilla del Palacio de Justicia. Había muchas señales evidentes, como que en un par de libros está. En Historia Oficial del Amor hay un par de capítulos sobre el Palacio de Justicia visto desde mi familia. Y en Cómo perderlo todo había todo un episodio largo de unas 50 páginas sobre gente que está haciendo una serie de televisión sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Pero curiosamente, como me ha pasado a mí mucho en la vida, todo el mundo lo tenía más claro que yo, que tenía ese libro adentro. Y pasó el año pasado que un par de amigos el mismo día me dijeron: ¿y usted por qué es que no ha hecho el libro del Palacio de Justicia? ¿Y tú dijiste? Yo dije: sí, yo por qué es que no lo he hecho. Porque quizás no lo hacía porque hay unos muy buenos, pero es que lo que yo quería hacer era otra cosa, que era, como dice el título del libro, era un mural. Yo quería retratar a un montón de gente de mi infancia, gente de mi casa, y creo que el impulso iba más por allí, por algo muy personal y quizás también agobiado, que es lo que me ha pasado en los últimos años, por la sensación de que el fanatismo se lo está tomando todo otra vez, como en los peores momentos del mundo. Además, creo que mi otra pregunta iba precisamente a eso, porque está escrito como un mural. Yo nunca había leído algo así, me pareció súper interesante porque más me lo imaginaba como, haz de cuenta, como un bombillo que iba prendiendo cosas Sí. y que cuando uno se aleja sí ve la foto completa. ¿Cómo llegaste a eso? Porque, o sea, tomar esa decisión me imagino que no tuvo que haber sido tan fácil. No fue fácil y fue el sentido de escribirlo, que la pregunta, como te decía antes, era, y es la pregunta que se hace cualquier persona que escribe algo, es: pero yo ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué le voy a sumar a los lectores esto? O a la gente, o voy a llenar las librerías con un libro más. O sea, ¿cuál es el propósito de escribir esto? Es válido que sea algo muy personal, yo creo que eso lo justifica, pero también tiene que ser un libro nuevo, y nuevo para empezar para mí, de tal modo que la gracia de escribir un libro nuevo es que se le salga a uno un poco de las manos y uno tenga que aprender de nuevo a escribir. Y esto era muy particular para mí. Yo he ensayado pues mucho tiempo ya, de los últimos 10 años, novelas corales, por ejemplo: Cómo perderlo todo, Cómo vivir en vano, Zoológico humano. La misma Historia Oficial del Amor está llena de personajes y no podría uno decir que hay, aunque todas tienen personaje principal, sí el protagonismo se reparte. Pero esto ni siquiera es eso, porque aquí cambiamos de protagonista casi cada párrafo. Y entonces era interesante para mí pensar qué tanto puede uno leer algo que le va cambiando el protagonista todo el tiempo. Y yo creo que, como tú lo describes, está muy bien. Uno va siguiendo cómo se va encendiendo el bombillo de lado a lado, como uno va siguiendo un mural
de la izquierda a la derecha, bueno, del principio al final para no sonar políticos todavía, pero sí, cómo va uno viendo las caras y va entendiendo todo lo que va pasando en ese cuadro. Y yo sí quería escribir un mural. Por supuesto, la escritura fue exigente justo por eso, porque se me salía de las manos y estaba reaprendiendo a hacerlo y tenía que dejarme llevar mucho más que cuando uno tiene una trama muy concreta que le está pasando a alguien muy concreto. Además es que, claro, mencionas que cada párrafo tiene un protagonista y así es. Y mientras leía el libro, porque además, o sea, lo leí en 3 días, me tomé demasiado tiempo porque además tú ibas de la persona a su historia, a su familia, a qué le gustaba comer. Es una investigación gigantesca. O sea, y tiene más, o sea, no sé, más de cientos de personajes que salen, que nombras incluso de la historia de Colombia. Ya habías escrito, obviamente, como columnas y eso sobre la toma del palacio, pero ¿cómo fue la investigación para este libro y para llegar a ese detalle? O sea, a mí me parecía increíble, no sé, esos datos de la familia de los desaparecidos, de la familia o después del que pasaba con los militantes del M-19 que después, no sé, tenían una vida que nosotros nunca conocimos y que también nos aterriza un poco que finalmente eran pelados y gente del común. Claro. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue esa investigación tan locura? Sí, hay mucha información allá adentro. Y yo la tenía a la mano, yo tengo desde hace años los libros que han salido sobre el Palacio de Justicia. El libro de Ramón Jimeno a mí me gusta mucho, el de Olga Bear me parece importante, el de Ana Carrigan me parece una investigación muy seria y muy bien hecha. El de Germán Castro Caicedo, que además es relativamente cercana a esa investigación, porque alguna vez firmé libros y él estaba firmando ese y yo estaba firmando otro y coincidimos en ese momento. Yo tenía toda la información, más todos los recuerdos sobre ese día, porque yo ya tenía 10 años y tengo buena memoria pues desde ahí, más o menos, o desde un poco antes. Pero mi método para escribir esto fue ir buscando lo que necesitaba. Es decir, estaba más interesado en lo que iba a descubrir que en lo que sabía. Okay. Y entonces mientras me dejaba llevar por el mural, decía, bueno, pero yo quiero saber más para hablar de las primeras páginas del general Zamudio. Y entonces me enteraba que era buen estudiante y que había tenido profesores, algunos de los magistrados que estaban adentro, y que Belisario Betancur era el decano de la facultad mientras él estudiaba Derecho. Entonces lo que me iba averiguando, como esos pequeños hallazgos, los iba escribiendo porque quería que esa fuera la sensación de quien iba leyendo, como vamos descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas, y es el ejercicio de leer el mural que fue el mismo ejercicio de haberlo escrito, como dar con hallazgos. Y lo que tú dices me parece importante, descubrir que es un montón de gente como uno. Para mí es revelador, aunque suena a ratos tonto, que toda esa gente es más joven que yo. Sí. Para mí es impresionante que estos tipos tienen 18 años, 19 años y están gritando ¡Viva Colombia! Sí. Y están metidos en esa película de que están salvando al país, y los pobres soldados por su lado también están metidos en la película de que están salvando a la patria, y son unos niños. Para mí ya toda esa gente, hasta algunos magistrados, son muy jóvenes para mí. Entonces yo creo que esa autoridad es interesante. Y ese estremecimiento de decir, pero esta gente tenía la vida por delante que he tenido yo, porque arriesgaron todo en esas horas. No, total, además es que ahora que hablas tú de la edad, también me sorprendió muchísimo eso, o sea, ¿cómo es posible que yo cumplí años el martes, y la mayoría de estos personajes, como tú dices, eran muy chiquitos, incluso también los soldados que habían de 22, 21 años, es impresionante. La abogada de 31 años, todo el mundo era muy joven, y también que me llegaba a pensar, y todo está de alguna manera conectado, ¿no? Entonces lo que tú decías, que era rector, que el otro era el papá que el otro vivía a 2 cuadras, pero entonces se le cae, o sea, son un montón de casualidades que volvemos al principio de la conversación en el que tú decías, de alguna manera también todo está conectado y todo como pasa por algo de cierta forma. Esto me gustó muchísimo.
Otra pregunta que te tenía es que el evento le pega mucho a tu familia, pues principalmente Sí. directamente por Lisandro. Em, y yo quería saber, tú cuentas un poco de cómo fue esa noche, pero a partir de esa noche, ¿cómo más lo recibió tu familia, tu mamá? O sea, ¿cómo fue o sea, cómo la toma del palacio cambió, si es que cambió algo, alguna forma, la dinámica de tu familia en esa Colombia violenta del 85? Pues fue muy impresionante porque esa gente, toda la que estaba adentro, era gente de la casa. Ujú. Mi mamá trabajó allá adentro un buen tiempo y entonces pues yo iba con ella cuando tenía, no sé, 4, 5, 6 años, estuve yendo con ella al Palacio de Justicia. Y yo llevaba mis juguetes, entonces Mm. llevaba mis soldados, que es medio macabro ya viendo después lo que pasa, pero también llevaba mis carritos y jugaba ahí en esos pasillos del segundo piso, que era donde funcionaba el Consejo de Estado. Mi mamá era abogada asistente del Consejo de Estado. Y entonces mis compañeros de juego a ratos eran los consejeros de Estado. Por ejemplo, Enrique Lou Ujú. Murtra era muy cariñoso y era un tipo que ayudaba a jugar con los carritos. O el doctor Humberto Mora Osejo era como el abuelo de la casa, porque en mi casa no había abuelos. Entonces las navidades uno iba a verlo y ahí estaba. Toda esa gente era muy cercana. Luego mi mamá se retiró porque Lisandro Romero, su hermano, Ujú. quería ser magistrado auxiliar. Lisandro Romero era un hermano muy particular porque era un hermano descubierto Ujú. tarde en la Tarde. vida, era un hijo del papá de ella que se acercó y fue construyendo una amistad muy grande Ujú. con el hermano mayor de mi mamá, con Alfonso Romero Buj, y también con mi mamá, porque eran los abogados de la casa y eran todos pues cercanos, se entendían magníficamente. Lisandro llamaba pues religiosamente todos los domingos a la Ujú. casa a hablar una hora con mi mamá. Eh, entonces, cuando eso empezó, lo más impresionante era mi mamá llamándolos Ujú. adentro del palacio, diciéndoles no vayan a ser héroes, tengan cuidado, no se van a poner pues a hablar con todos. Eh, Había ese precedente de la toma de la embajada dominicana y entonces como eso funcionó y hubo diálogo con la Ujú. guerrilla y con el gobierno, pues había como ese precedente y todo el mundo estaba con la Tranquilo. sensación, sí, de que eso era lo que iba a pasar. De alguna manera sí, que no iba a escalar como escaló porque ya... No, era impensable que eso pasara. Entonces yo recuerdo esas primeras llamadas por ejemplo, el doctor Mora diciendo, estamos ya sentados porque esto ya empezaron a disparar, pero yo voy a salir a hablar con los guerrilleros. Luego recuerdo todo el proceso de cuando ya no se pudo hablar, ya no había línea, ya los Ujú. teléfonos no funcionaban. Y luego cuando el doctor Mora, Humberto Mora, llegó a su casa y vino el alivio, pero también cuando no llegó Lisandro y cuando nos enteramos cómo había muerto. Y entonces fue, pues realmente era raro no haber escrito antes el libro porque sí era muy entrañable todo el asunto, una gente muy amorosa que es la gente de mi vida, es decir, yo crecí entre esa gente, entre esos abogados, eh, con funcionarios del Estado, gente que fue juez o que fue consejero de Estado, que fue magistrado, que fue juez de tribunales, y era una gente que yo, y es una gente que yo he querido mucho y que he admirado mucho, de tal modo que el libro está no solo dedicado a mi mamá, sino a sus Ujú. mejores amigos, que han sido nuestros mejores amigos y son mis padrino y mi madrina y de todo en la vida, que son Mirenchu e Iván, Iván Ujú. Mayarov y Mirenchu de la Lombana, que además tienen una historia curiosa en la historia del palacio, que es que Iván dejó parqueado el carro, su Dodge Alpine, Ujú. que era famoso en nuestras familias, y salió 5 minutos antes de que entrara la guerrilla y después recuperarlo pues fue Sí, espantoso en esas ruinas con esos olores y esas... limpiándole pedazos de muro de... Exacto. Entonces, más personal no podía ser. Entonces se vivió físicamente esos 2 días
y pues asesinado el segundo hermano de mi mamá. El otro hermano, que era Alfonso Romero Buj, que también era muy amigo de Lisandro, pues había sido asesinado 9 años antes. Entonces yo creo que nos confirmó en la casa. Que además fue muy cerca, ¿no? Fue por la Jiménez. Sí, sí, muy cerca, en la Jiménez con Novena fue ese asesinato. Muy documentado en los periódicos, en los medios del momento, porque era un líder de izquierda importante, sindicalista importante. Y entonces creo que ahí nos confirmó que primero que eso no funcionaba, ese país, ese país era violento y fanático, y yo creo que nos volvió no menos comprometido políticamente, pero sí creo que nos hizo pensar a todos que hay mucha valentía, mucho valor, es un gesto casi revolucionario vivir una buena vida de puertas para adentro. O sea, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo es más revolucionario de lo que uno querría. Menos épico quizás, menos vistoso, menos no sale en los titulares, pero quizás es más valiente. Es que iba a hablar de eso porque de alguna manera en esa época, y creo que todavía, tal vez un poco menos, me da miedo que vuelva a pasar, pero hemos normalizado muchísimo la violencia y vivir dentro de una guerra, dentro de un conflicto. O sea, yo veía, hice como lo último que había hecho el M-19 en esa época, que fue en el 74, fue el robo de la espada de Bolívar. 79 fue el robo de las armas del Cantón Norte. En el 80 se tomaron la embajada, que duró 3 meses. Ya ahí después, en el 82, el presidente Belisario hace la amnistía, el acuerdo de paz, no funciona. Y llegamos a la toma del Palacio de Justicia, pero además no eran solo estos hechos, que además me parece algo curioso porque una vez, y siempre cuento esta anécdota, un amigo mío vivía en Barcelona hace poquito, pues hace unos años, y había unas amenazas de bomba, que fue cuando pasó como la bomba del metro y eso, y tenían un cumpleaños. Entonces, nada, después seguían las amenazas, tenían el cumpleaños, y él llegó pues a la hora del cumpleaños, como bueno, listo, ¿qué hay para hacer? Y pues no había cumpleaños. Entonces todos los amigos de allá, extranjeros, españoles, italianos, le dijeron, es que usted no ha visto las noticias, o sea, es que Barcelona está bajo de amenaza, de bomba, nos puede pasar algo. Y pues él fue como, pues sí, o sea, la vida tiene que seguir. Sí. Y claro, él me decía después, yo ese día me di cuenta que tenía tan normalizado vivir que podía salir a un centro comercial y podía estallar una bomba, que podía ir en un carro y un sicario podía matar a la persona que iba al lado mío, que a mí no me importaba, y en verdad ni siquiera lo pensé, no salir en Barcelona por una amenaza de bomba que yo sabía de alguna manera que ni siquiera iba a pasar, pero yo sabía que no iba a pasar, era porque yo viví todo esto. Claro. Y esa normalización de la guerra y del conflicto me llevaba mucho a lo que estás diciendo. O sea, nosotros leemos este libro y no solo pasa esto, sino que paralelamente también tú vas contando otros hechos o el destino de otras personas que después fueron asesinadas en Hungría, que fue el embajador, que fue el ministro de Justicia tuvo un atentado por allá. Que yo decía como no lo mataron, pero es un milagro que no lo hayan matado. Que yo decía como fue pucho, o sea, y él aparte había vivido 2 años antes todo esto, y que muchas personas después también, 3 años después fue asesinado después le hicieron un atentado yo decía, era gente que vivía, y todavía vivimos como en este tipo de conflicto, pero es que además era tan normal contar ese tipo de historias. Lo secuestraron, lo mataron, también cayó en el avión el narcotráfico le hizo tal. O sea, me parece, cuando leía este libro yo pensaba, Dios, difícil haber vivido eso, y me preocupa que eventualmente mundialmente incluso podríamos volver a lo mismo. ¿Tú crees que eso podría pasar? Pues es escalofriante lo que dices, me parece muy, muy lúcido, digamos. Es algo, cuando lo decías, pensaba yo en una vez que pusieron una bomba en una cervecería, y al día siguiente pasé por allí y estaba llena de gente. La gente había superado el asunto. En los 80, cuando yo era niño, luego mi mamá trabajó en los gobiernos y era una zozobra tremenda, porque después del gobierno de Betancur viene el de Barco, que le da la batalla a Pablo Escobar y a Gacha y a los narcos en general,
Y entonces había bombas diarias, hubo una en frente de nuestro edificio que desactivaron, una en Unicentro, el centro comercial, la bomba del Centro 93, que es un poco después, pero que es macabro lo que pasó allí, la del DAS, y la gente, sin embargo, seguía adelante. Yo sí creo que eso es una cultura de la guerra que ha sido devastadora, es decir, nos acostumbramos a que así era el país. Y entonces no tuvimos tiempo para la terapia, sino más para el coraje, para decir, bueno, me mataron a alguien, pero hay que seguir adelante, que es una cosa impensable. Lo que pasa en Barcelona, en la historia de tu amigo, pues es un recordatorio de que uno no debería seguir adelante. Es decir, sí seguir con la vida, pero no acostumbrarse a semejante capacidad para la violencia. Claro. Yo creo que es muy probable que vivamos todavía entre la guerra y que estemos acostumbrados a la guerra. ¿Por qué? Porque si uno se fija, por ejemplo, en las redes de Indepaz, todos los días hay un líder social asesinado o un firmante de paz asesinado o hay noticia de alguna masacre. Y eso es una costumbre que pasa frente a nuestros ojos. Yo no digo que seamos insensibles a eso, yo creo que nos molesta, nos afecta, pero no entendemos la gravedad del asunto, las dimensiones humanas que tiene eso. Es decir, si en otro país hubiera 60 masacres un año, yo creo que estaría todo el mundo revisándose, diciendo esto tenemos que pararlo, ¿cómo hacemos? Pero aquí llevamos 70 años, si no más, que es lo que trata de mostrar el mural, sino una mente fanatizada desde hace 200 años, y entonces nos parece normal. En medio del mural hay la historia de cómo cuando Bolívar retoma Bogotá, permite un bogotazo. Sí. Y yo creo que eso sí ha sucedido acá. Hemos estado habituados a los bogotazos, a las masacres, a los crímenes de todos los ángulos. Entonces es muy posible que lo estemos viviendo en este momento y hayamos desarrollado como país algo medio escalofriante, pero al mismo tiempo pues que habla mucho de nuestro valor, de nuestro coraje, que es que hemos logrado desarrollar un país al tiempo de una guerra. Hemos vivido en esos dos planos, porque el país se ha desarrollado, porque ha mejorado muchos aspectos que habría que reconocer, porque ha tenido una evolución. También, como hay una cultura de la guerra, ha tenido una cultura de la paz y una de la terapia. Es decir, si hace 40 años el que iba al psiquiatra parecía loco, hoy en día yo no creo que sea igual. Hay mucha gente que tiene diferentes clases de terapias, que es una contribución además a la sociedad. Hacerse terapia es también una ayuda a los demás. Entonces yo creo que sí ha habido antídotos y sí ha habido una contracultura de la guerra, como de antibélica, que también funciona y también es cierta, pero aún estamos lejos, y como tú señalas, es quizás también un problema en el mundo entero. Estamos lejos de desacostumbrarnos a la violencia. No, todavía nos parece muy posible, y todavía convivimos con la violencia sin resistirnos. Y en muchísimos niveles, además. En todos los niveles, desde lo íntimo hasta lo público, digamos. Además es que yo, cuando estaba leyendo el libro, mi novio ahorita estaba en la casa, y yo leía, yo lo cerraba y siempre tenía como cara como de tristeza, como de, y me decía, pero ¿tú qué estás leyendo? Y yo como el nuevo libro de Ricardo Silva, y me hace preguntar todo el tiempo es cómo Colombia sigue estando de pie. Es imposible, es impensable. Es como, yo no sé si eso es un superpoder o es que estamos tan mal que de alguna manera, no sé la explicación de esto, pero pensaba todo el tiempo en eso. Hablemos de personajes. Hay muchos personajes en tu libro que parecen de mentiras. Sí. Muchísimos, pero me parecieron dos en particular curiosos, que uno es el Rambo criollo, que es una historia además chistosísima, pero era nuestro Rambo. El man se metía, salía, se volvía a meter, salvó niños, salvó abuelitos, salvó a todo el mundo. Se cargaba a la gente, no, una cosa increíble. Se bajó a la mitad de los guerrilleros, o sea, era una locura este señor. Y el otro personaje que además me pareció
incluso más curioso, y nuevamente todo pasa de la mejor forma posible, es Pablo Montaña, que es esta persona que grabó las conversaciones que estaba teniendo los que estaban haciendo la retoma, el ejército, la policía militar. Y gracias a eso, y gracias a esas grabaciones, pudimos ver la otra cara de la moneda de lo que estaba sucediendo desde el lado de la retoma. Yo quería preguntarte, aparte de estos personajes, o si fueron estos, o que me contaras más de cómo los descubriste y qué más descubriste de estos dos personajes, o si tienes algún otro que tú digas como, no, yo leí esta historia y me voló la cabeza. Pues el Rambo criollo, cuando cualquiera se empieza a investigar el Palacio de Justicia, salta a la vista, porque está en el Tribunal Especial de Instrucción, que fue una investigación estatal que se hizo en el 86, muy pronto después del desastre del Palacio de Justicia. Se hizo esa investigación. Está en el informe de la Comisión de la Verdad del año 2009 y salta a la vista. Uno dice, ¿cómo así que existe el Rambo criollo? Está en en el libro de Ramón Jimeno, en el de Olga Bear, en el de Ana Carrigan, y inmediatamente uno quiere saber mucho más. El domingo anterior estuve en el programa de los Danieles, y Daniel Coronel arrancó la conversación diciendo, yo estudié en el colegio con el Rambo criollo. No puede ser. Entonces uno dice, existe el Rambo criollo, no es un mito del Palacio de Justicia. Porque es que además yo googleé, no hay fotos de él. O no, sea, porque yo es no un encontré... personaje misterioso que además luego de lo del Palacio, yo creo que vivió una vida entera lejos de todos estos asuntos, para explicar a la gente que nos esté viendo y escuchando. Realmente es un hombre que había sido echado de la Armada, y cuando empezó la toma del Palacio asumió que tenía que participar y defender las instituciones, y más o menos se reivindicó ante sí mismo luego de ser expulsado, y se convirtió en una parte fundamental del grupo de las Fuerzas Armadas, sin tener, lo cual prueba por un lado que eso no era tan planeado de ningún lado ni del otro, ni el M-19 ni el ejército tenía muy claro lo que estaba haciendo, hasta el punto de que entró esta persona que además era fanático de las películas de Rambo, que creo que hasta ese momento iban en una o dos, creo que ya había salido la segunda parte. Y además, corrígeme, tenía como 20 años, 22 años, ¿no? Un tipo muy joven, 22 yo creo. Sí, 22. creo que lo mencionas. 22 Coronel años. tenía 21, 22 también en ese momento. Entonces, creo que el Rambo criollo le llevaba un año, creo que estudiaba un año arriba. Sí. No puedo creer que Coronel Es increíble, de verdad. Y Pablo Montaña pues grabó lo que pasó porque era un radioaficionado, y hay unas grabaciones tanto de él como de Todelar, que también logró grabar los radioteléfonos del ejército. Y entonces desde los primeros libros, desde el libro de Manuel Vicente Peña que se llama Las dos tomas, hay reproducciones de esas grabaciones, y pues sí le pintan a uno tanto el desorden de las Fuerzas Armadas, porque hay gente que piensa que era un plan macabro, el desorden, el desmadre, el caos de las Fuerzas Armadas, y también la intención de hacerse valer y hacer no retroceder hasta haber recuperado el palacio, pasara lo que pasara. Bueno, ahora vamos a hablar como unos de los temas, ya para finalizar, que fue uno de los que más me tocó, obviamente, que es el tema de los desaparecidos. Hay esta frase que me pareció dura, triste, pesada, que es la de esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco. Los salvajes, sí. Que esta es una frase del coronel Luis Carlos Sadovnik, en relación con Irma Franco. En relación con Irma Franco, que para quienes nos están viendo, fue una de las guerrilleras que logró escapar, camuflarse como uno de los rehenes, pero finalmente termina presuntamente torturada pues por las Fuerzas Armadas. ¿Tú tuviste algún acercamiento con las familias de los desaparecidos actualmente? Con los años, no ahora para escribirlo, porque justo me pareció que tenía yo que hacer un libro independiente de todo el asunto, como un libro que supiera lo que estaba diciendo, digamos, que tuviera claro y no estuviera falseando lo que sucedió,
pero sí que fuera libre, que fuera lo más libre posible y compasivo posible. Pero he conocido a mucha gente, familiares de, de la gente que cayó allí, de las víctimas, empezando pues por mi mamá que perdió a su hermano. Pero muchos años tuve relación con René Guarín. Yo creo que tengo una buena relación, sino que no nos volvimos a escribir. El hermano de Cristina del Pilar Guarín, que es una de las desaparecidas. Que ella es la cajera, ¿cierto? Que ella es la cajera que inspiró La Siempre Viva, la obra de teatro de Miguel Torres. Sí. Y con otras personas más de todos los lados del palacio. Eso está también contado, como tú decías, en ese momento más esotérico del libro, en el que están todos los contactos durante toda mi vida con la gente que estaba allí. Sí, eso es... Es que, no, es además... Ah, los desaparecidos, sí. Eso es terrible. Lo que yo creo que uno, incluso con todo el estremecimiento, puede entender que un ejército quiera recuperar el Palacio de Justicia. Pero lo que ya se le sale a uno de la comprensión y le produce repugnancia es lo que se hizo con las víctimas, con la limpieza del Palacio de Justicia tan horrenda, y luego pues que haya desaparecidos y haya gente que pues que sacaron de allí y nunca volvió. Eso es lo que me parece que o además que salieron y los volvieron a meter. Esa historia eso es lo que uno no puede dejar pasar por alto, y tiene que pedir que haya al menos un reconocimiento de ese horror desde el Estado. Para finalizar, Ricardo, pues nada, es muy difícil no pensar en culpables cuando uno lee esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en cada página le iba poniendo nombres a los culpables, después los borraba, después los volví a escribir, después... no me quisiera meter nuevamente en el tema político y finalmente la pregunta de quién es el culpable de todo esto, porque sabemos que no podemos justificar la toma del palacio, pero tampoco podemos justificar la retoma tan desmedida que hubo. De acuerdo. Para ti, ¿qué queda de esta historia? ¿Cuál es ese aprendizaje de la toma del palacio y qué de todo lo que escribiste y cuando lo escribiste debería quedarnos a nosotros los colombianos de este evento en particular? A mí me parece muy doloroso y muy cierto el epígrafe, que es que lo más terrible de esta tierra es que todo el mundo tiene sus razones. Es decir, la gente de la guerrilla sí cree que está salvando al pueblo y la gente del ejército sí cree que está salvando a la patria. Hay una cosa ahí que es de reconocer, y es que Colombia ha sido muy dada al fanatismo. A mí me gusta, y esa era la idea de ese mural, porque me hace pensar en las pinturas como la de Bruegel que está en la cubierta. Bruegel también tiene una de la Torre de Babel que es muy famosa. Es que el libro tenga algo de alegoría, algo de parábola contra el fanatismo. Y que lo más impresionante del libro, ese es mi propósito, es que uno vea que toda esa gente es gente común y corriente, que si les dieran el espacio, si no tuvieran comandantes diciéndoles hay que matarse por el pueblo o por la patria, pronto se darían cuenta de que no hay razones para matarse. Es el propósito que tenían en las guerras cuerpo a cuerpo, el propósito que tenía la Tierra de Nadie, que era el sitio en el que los soldados se encontraban luego a entregar heridos, a hacer treguas. Aquí no nos han permitido las treguas ni las tierras de nadie en las que la gente se pueda encontrar a decirse, mire, no hay por qué matarse. Entonces, hay algo allí que a mí me importa mucho, y es insistir en que, pues, cuando el criterio es la compasión, uno termina resolviendo cualquier lío. Sí, no, además, apenas para el año que se nos viene electoral, ¿no? Sí, también le temo mucho a cómo todo se ha enrarecido y cómo se ha vuelto a volver a hacer, cómo ha vuelto a ser normal que la gente pueda violentarse. Sí. Sí, que se ha vuelto un poco ellos contra nosotros. Lo que se viene, como dice un gran amigo mío, esas elecciones van a estar para alquilar balcón y tirarse del balcón.
Sí, yo creo que es importante pues desfanatizarse Sí. y yo creo que en general las novelas y la literatura son para eso, para desfanatizarse. Bueno, Ricardo, mil y mil gracias. A ti, Maura, siempre. Qué gran libro, lo disfruté muchísimo. Es un tema además que me apasiona profesionalmente, entonces está escrito maravilloso. Aprendí, eres un crack, siempre te lo he dicho, siempre te he admirado. Ay, muchas gracias. Y nada, Muchas gracias. muchas gracias.